La alerta de emergencia atravesó el silencioso zumbido de la estación de investigación Omega 7, sacando a la doctora Sarah Chen de su microscopio. Las luces rojas de advertencia pulsaron en las prístinas paredes blancas de su laboratorio mientras la IA de la estación anunciaba: nave desconocida en curso de colisión. Impacto en 3 minutos. Los dedos de Sarah recorrieron la interfaz holográfica, activando las cámaras externas. Lo que vio la dejó sin aliento, una pequeña nave claramente dañada dando tumbos por el espacio. Su diseño no se parecía a nada que hubiera visto en sus 15 años de investigación xenobiológica. La computadora analizó la composición de la nave. Ella comandó, ya buscando su traje de emergencia. Advertencia: la nave contiene rastros de aleaciones NX. Los protocolos diplomáticos actuales prohíben la interferencia con naves NX sin autorización explícita. Sarah dudó solo un segundo. Las NX eran notoriamente aislacionistas y su superioridad tecnológica ponía nerviosos a la mayoría de los humanos, pero el patrón de movimiento errático de la nave sugería que su piloto estaba inconsciente o muerto. Protocolo o no, no podía simplemente ver morir a alguien. Despliegue el rayo tractor de emergencia, ordenó, corriendo hacia la esclusa de aire y pidiéndole al doctor Martínez que preparara la bahía de cuarentena. El rayo tractor se encendió. La nave justo cuando se estrellaría contra el agujero exterior de la estación. De cerca, Sarah pudo ver que el daño era incluso peor de lo que había pensado inicialmente. El agujero de la nave estaba plagado de agujeros precisos. Fuego de armas, no daño de asteroides. Su equipo tardó 20 minutos en atravesar la esclusa de aire dañada. El preciso olor a quemado de los circuitos la golpeó primero. Luego, la imagen de él, un hombre nexi desplomado en el asiento de piloto. Sus escamas iridiscentes, normalmente un signo de alto estatus social entre los de su especie, estaban opacadas por la lesión y el estrés. Un fluido oscuro que Sarah reconoció como sangre NX se filtraba de múltiples heridas, pero fue su apariencia física lo que realmente le llamó la atención. A diferencia de los rasgos perfectamente simétricos que había visto en las transmisiones oficiales de NX, su rostro mostraba variaciones sorprendentes. Un lado de su cresta craneal era más pronunciado que el otro y sus escamas mostraban patrones de color inusuales que ondulaban y cambiaban incluso en la inconsciencia. «Está vivo», anunció. El escáner médico de él flotaba sobre su pecho, pero apenas estas lecturas no se parecen a nada en nuestra base de datos. El doctor Martínez apareció a su lado. «Sarah, necesitamos. Contacta con las autoridades de NX. Conoce sus leyes sobre la intervención médica de otras especies. Míralo, James». Sarah hizo un gesto al alienígena herido. «Estas heridas no fueron un accidente. Alguien intentó matarlo. ¿Qué pasa si las autoridades son las que hicieron esto?» Antes de que Martínez pudiera responder, los ojos de Nex se abrieron de golpe. Eran plateados. Otra desviación del típico Nex dorado. Más sorprendente fue la inmediata sensación de presencia que llenó la mente de Sarah. No exactamente pensamientos, sino emociones. Miedo, dolor, desesperación. «Por favor», jadeó en un inglés estándar perfecto. «No me envíes de vuelta. Me matarán». Sarah sintió el peso del momento. Saber que su próxima decisión podría afectar no solo la vida de este individuo, sino potencialmente las relaciones entre humanos y extraterrestres. Los protocolos diplomáticos eran claros. La opción segura sería informar esto de inmediato. «Consígueme una cápsula de estasis», le dijo a Martínez, «y borra los últimos 30 minutos de registros de sensores externos». Los ojos de Nex se abrieron ligeramente y Sarah sintió una oleada de gratitud que la invadía. De alguna manera sabía que no era suya. Fue entonces cuando se dio cuenta de que las historias sobre NX y los caminos no eran solo rumores. Estaba viendo uno y si las historias eran cierto, ahora entendía por qué alguien había intentado matarlo. «Soy la doctora Sarah Chen», dijo ayudándolo a subir al transporte médico. «Estás a salvo ahora. ¿Puedes decirme tu nombre?» «Cal», logró decir. Sus ojos plateados se fijaron en su rostro. «Príncipe Cal de la cuarta casa de Nexar». Su expresión se volvió amarga, aunque dudo que todavía conserve ese título. Mientras apresuraban a entrar en la bahía de cuarentena, la mente de Sarah corría. Un príncipe Nexi, un empático, aparentemente expulsado por su propia gente. Esto iba mucho más allá de un simple rescate. Pero al ver sus heridas, los obvios signos de persecución sistemática escritos en sus inusuales rasgos, supo que no podría haber tomado otra decisión. Lo que no sabía, no podía saber, era que este momento más tarde estaría marcado,
en la historia como el catalizador que cambió dos civilizaciones para siempre en la bahía de Cuarentena. Sara trabajó rápidamente para estabilizar a su paciente. La fisiología de Nexi era notoriamente compleja. Su estructura celular de doble hélice los hacía resistentes a la mayoría de los tratamientos convencionales. Pero Sara no había pasado su carrera estudiando xenobiología detenido por una genética complicada. Su cuerpo está luchando contra el plasma sintético, explicó, ajustando la mezcla. Necesito saber si tiene alguna variación genética de la fisiología EX estándar. La risa de Cal fue de dolor. Se podría decir que soy lo que mi gente llama. Vin cambió una aberración genética que ocurre en menos del 1% de los nacimientos. Sus ojos plateados se encontraron con los de ella. Nos da habilidades. Teme las capacidades empáticas. Sara dijo que son reales. Entonces su expresión se oscureció y se le prohibió ser. Vin debe ser sentenciado a muerte o peor aún. Una reestructuración genética completa. Elegí el exilio en su lugar. Pero hizo un gesto hacia sus heridas. Mi familia tenía otras ideas. Sara sintió otra oleada de emoción. Soledad. Resignación y debajo de todo, una determinación feroz. Los sentimientos no eran abrumadores, pero estaban claramente separados de ella. Propio estado emocional que estás proyectando, dijo en voz baja. Puedo sentirlo. Cal inmediatamente se retiró física y mentalmente. La presencia emocional desapareció. Me disculpo, pasa cuando estoy debilitado. Debería tener mejor control, dijo Sara rápidamente, sorprendiéndose con su vehemencia. No te disculpes, esto es fascinante en todos nuestros intercambios diplomáticos. Nunca se ha mencionado la capacidad empática entre tu gente, las implicaciones para la comunicación y el entendimiento entre nuestras especies. Su voz apagó a notar la expresión de Cal. Pero es exactamente por eso que quiere mantenerlo en secreto. ¿No es así? Mi gente cree en el orden perfecto. Cal dijo con la voz tensa, con emoción reprimida, simetría perfecta, control perfecto. El Bron amenazó con ese orden. Vemos demasiado, sentimos demasiado, no podemos ser controlados. Su mano se cerró en un puño. Pero lo que más temen es que podamos sentir la verdad sobre nuestros líderes. ¿Qué verdad? Pero antes de que Cal pudiera responder, la IA de la estación interrumpió. Se detectaron varias naves NX entrando al sistema. Están transmitiendo una consulta oficial sobre una nave diplomática desaparecida. Sara vio cómo el color desaparecía de las escamas de Cal. Me encontraron más rápido que yo. Esperaba. Susurró. Sara cuadró los hombros. Ya estaba formulando un plan. La computadora inicia el protocolo de privacidad. Chalfa. Contención total. Sin comunicaciones externas y mi autorización directa. Se giró hacia Cal. Sea cual sea la verdad que lleves, lo que sea que los haya hecho intentar matarte, no voy a dejar que terminen el trabajo. La sorpresa y la gratitud en sus ojos plateados eran puramente físicas esta vez. Estaba manteniendo cuidadosamente sus muros emocionales. ¿Por qué? ¿Arriesgarías esto por mí? ¿Tu estación? ¿Tu carrera? Porque hace 15 años hice un juramento para preservar la vida y promover el entendimiento entre las especies, dijo Sara con firmeza, y creo que podría ser la clave para ambos. Mientras las alertas de la estación anunciaban la aproximación de las naves NX, Sara sabía que estaba comprometida. Acababa de colocarse a sí misma y potencialmente a toda la estación en la mira de una de las civilizaciones más poderosas del espacio conocido, pero al ver a Cal, la evidencia de persecución sistemática, escrita en sus genes, no pudo arrepentirse. Lo que aún no se daba cuenta era que esta decisión destaparía una conspiración que iba mucho más allá de la persecución genética, una que desafiaría todo lo que tanto los humanos como NX creían saber sobre su lugar en la galaxia. Las naves de guerra NX colgaban en el espacio como dagas de obsidiana pulida. Su presencia convirtió las ventanas de observación de la estación de investigación Omega 7 en marcos para una vista cada vez más hostil. Sara los observó desde la bahía de Cuarentena. Sus dedos tamborileaban contra la consola médica mientras consideraba sus opciones. 3 naves capitales. Cal observó desde su cama de recuperación. Su voz se fortaleció después de 12 horas de tratamiento. Casa Beric. Flota. Mi hermana no escatima en gastos en su búsqueda. Sara se apartó de la ventana. Tu hermana envió esas naves para matarte. Ahora siempre fue la hija perfecta. Amargura. Se deslizó en su voz una simetría perfecta, una lealtad perfecta, una adhesión perfecta al orden natural. Cuando mis habilidades se manifestaron, ella consideró que era su deber limpiar la línea familiar. Los monitores médicos pitaron constantemente mientras Sara revisaba sus signos vitales. Su inusual estructura celular,
Ya se estaba adaptando a sus tratamientos, mostrando notables capacidades regenerativas. Esas habilidades tuyas, dijo con cuidado. Mencionaste que te ayudaron a sentir algo sobre tus líderes. ¿Qué descubriste exactamente? Los ojos plateados de Cal se dirigieron a la puerta antes de que él hablara. Su voz apenas era un susurro. ¿Has oído hablar de los hongos CPS en la Tierra? ¿Cómo parasitan a los insectos controlando su comportamiento? Sara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Estás diciendo que el Alto Consejo NX, la Casa Gobernante, todos están infectados por algo similar, una conciencia parasitaria que se une al tejido neuronal? Las escamas de Cal se ondularon con agitación. Nosotros, Vin, podemos sentir su presencia. Por eso nos cazan sin piedad. Somos los únicos que sabemos que no son ellos mismos. Antes de que Sara pudiera responder, la IA de la estación interrumpió la transmisión prioritaria del comando NX. Nave, exigen una inspección inmediata de la ST. La voz del Dr. Martínez llegó a través del intercomunicador. Sara, necesitamos hablar ahora. Encontró a Martínez en la sala de conferencias principal junto con el jefe de seguridad de la estación, el coronel Rivera. Ninguno parecía feliz. Esto tiene que parar. Martínez dijo, tan pronto como se cerró la puerta, lo que sea que estén protegiendo, no vale la pena iniciar un incidente interestelar por ello. Lo matarán. Sara replicó, HEK, un refugiado político que busca asilo. Es miembro de su familia real. Rivera señaló, no tenemos jurisdicción aquí. Ha demostrado que su liderazgo está comprometido. Sara dijo, decidiendo arriesgar la verdad, organismos parásitos se controlan sus funciones neuronales. Por eso están tan desesperados por encontrarlo. Martínez y Riva intercambiaron miradas. Esa es una afirmación increíble. Rivera dijo lentamente, ¿alguna evidencia más allá de sus habilidades empáticas? Todavía no, pero Dash. La estación se cerró cuando algo se sujetó a su agujero exterior. Las luces de emergencia destellaron. Están forzando una anulación de nuestros protocolos de acoplamiento. La IA anunció. El grupo de abordaje NX acerca la esclusa de aire 3. La mente de Sara corría. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos hasta que entren en la coronel de contención. Sara se volvió hacia Rivera. ¿Y si pudiera probarlo? ¿Nos ayudarías entonces? El entrenamiento militar de Rivera, la guerra con su curiosidad, cómo los parásitos tienen que dejar rastros en la química sanguínea de sus huéspedes. Si puedo obtener una muestra de uno del grupo de abordaje. Ella dejó las implicaciones pendientes. Rivera revisó su arma. Te daré 10 minutos. Después de eso, haremos esto según las reglas. Sara corrió de vuelta a la cuarentena. Cal ya estaba de pie, aunque temblorosamente. Están aquí, dijo innecesariamente. Necesito que confíes en mí, dijo Sara, preparando un escáner médico y necesito que me digas exactamente qué son estos parásitos debido a la fisiología NX. Mientras Cal escribía los sutiles cambios se podía sentir. Niveles hormonales alterados, marcadores proteicos únicos. Sara programó el escáner. Trabajaron rápidamente, corriendo contra el sonido de una bota en el pasillo afuera. La puerta se abrió. 3 guerreros Nexi entraron en sus armaduras ceremoniales brillando bajo las luces de la bahía médica. Su líder, una mujer con una perfecta simetría de escamas doradas, dio un paso al frente. Dijo la hermana Cal en voz baja. Los rasgos perfectos de Ora no mostraron emoción alguna. La aberración será detenida en prisión preventiva inmediatamente. Sara dio un paso al frente. El escáner estaba oculto tras su espalda. Soy la doctora Sara Chin, cenobióloga jefa. Según el protocolo de la estación, necesito autorizar cualquier transferencia de prisioneros con un escáner médico que no será necesario. Dijo Ora, pero Sara ya estaba moviendo el escáner. El zumbido cobró vida. Las lecturas aparecieron en su tableta. Cal tenía razón. Los patrones neuronales de Ora mostraron claros signos de interferencia parasitaria. Más importante aún, el escáner detectó algo más. Un campo electromagnético localizado que emanaba de la base de su cráneo. La coronel Sara gritó, transmitiendo los datos a la tableta de Rivera. ¿Estás viendo esto? La voz de Rivera crepitó por el intercomunicador. Clara como el agua. Doctor, equipos de seguridad para cuarentena. Protocolos de contención completos. La mano de Ora se movió hacia su arma, pero llegó demasiado tarde. Los campos de contención de emergencia de la estación se levantaron de un salto. La atraparon a ella y a sus guardias en burbujas de energía separadas. ¿Qué has hecho? Ora gruñó. Su perfecta compostura se quebró. Exponer la verdad.
dijo Cal, dando un paso adelante. Muestrales. Hermana, Muestrales se te controla. Como si respondiera a sus palabras, algo se movió debajo de las escamas en la base del cuello de Aura. Un apéndice oscuro y segmentado emergió, sondeando el campo de energía. Sara escuchó a Martínez Square por el intercomunicador. Los equipos de seguridad que entraron a la habitación se detuvieron en seco al verlo. Por todas las estrellas. Rivera respiró. Es cierto, la gente de Nexi necesita ver esto. Dijo Sara. Ya estoy grabando. Toda la galaxia necesita ver esto. Pero incluso mientras hablaba, las alarmas sonaron. El organismo parásito estaba interfiriendo de alguna manera con el campo de contención. Las fluctuaciones de energía detectadas por la IA advirtieron. La contención falló en 3-2. El campo colapsó. El arma de Hora salió de su funda y en ese momento, Sara descubrió que los humanos no eran los únicos capaces de autosacrificio. Cal se lanzó hacia adelante. Su cuerpo recién curado interceptó el disparo de su hermana, pero en lugar de caer, la atrapó lo que pareció un abrazo. Sara lo sintió, y entonces una ola de energía emocional pura hizo tambalear a todos en la habitación. Cal no solo proyectaba, estaba forzando sus habilidades empáticas al límite, creando un bucle de retroalimentación entre él y un parásito que controlaba a su hermana. Hora gritó. El apéndice oscuro se retorció, y luego se retrajo por completo, dejándola colapsar en los brazos de su hermano. El parásito neuropático neutralizó la IA, anunció clínicamente. El sujeto muestra signos de actividad neuronal autónoma. Sara se abalanzó sobre Hora con un positivo, pero Hora ya estaba inconsciente. Los otros dos guardias también habían caído. Sus propios parásitos se retiraban de cualquier asalto emocional que Cal hubiera desatado. Los parásitos Cal jadeó, claramente agotado. No puede manejar una fuerte retroalimentación emocional. Por eso temen a los empáticos. ¿Por qué hicieron que nuestra gente reprimiera las emociones en primer lugar? Sara lo apoyó mientras se balanceaba. Podrías haber muerto. Valió la pena. Logró esbozar una débil sonrisa. Además, tenía fe en el ingenio humano. Tu escáner demostró lo que he sabido durante años. Va a cambiar todo, dijo Sara mirando al NX inconsciente y a los parásitos en retirada. Las implicaciones políticas. Sí, estuvo de acuerdo Cal, pero primero debemos advertir a las otras naves. Sus tripulaciones también están infectadas y ahora que los hemos expuesto justo en Q, la estación se cerró cuando las naves en X abrieron fuego. Sara ayudó a Cal a llegar a la consola. Muchas soluciones diplomáticas. ¿Alguna otra debilidad que tengan estos parásitos que debamos conocer? Dijo Cal. Algunos. Cal, sus ojos plateados brillaban con un propósito renovado y con tecnología humana para amplificarlos mientras trabajaban para salvar sus vidas y el futuro de dos civilizaciones. Sara no pudo evitar apreciar la ironía de que los NX hubieran temido la contaminación emocional de sus empáticos solo para caer víctimas de una contaminación mucho peor de su propia creación. A veces se necesitaba una perspectiva externa y una buena dosis de determinación humana para exponer la verdad. Los escudos de la estación de investigación crujieron bajo otro bombardeo de las naves de guerra NX. Los dedos de Sara volaron sobre los controles de emergencia, desviando la energía de los sistemas no esenciales mientras las luces de advertencia destellaban. En cada consola, su patrón de ataque está cambiando. Cal observó mientras estudiaba la pantalla táctica. Su hermana Hora-L estaba sedada en la enfermería junto con sus dos guardias. Los tres finalmente se liberaron de sus controladores parásitos. Ya no intentan destruir la estación. Intentan desactivar nuestra red de comunicaciones. No quieren que transmitamos la evidencia. Sara se dio cuenta de que ya había transmitido sus hallazgos iniciales sobre los parásitos al Consejo Científico de la Tierra, pero los datos detallados aún se estaban recopilando. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Minutos como máximo. Los parásitos operan con una mente colectiva. A estas alturas, todos los NX infectados de la flota saben que podemos exponerlos. Las escamas de Cal cambiaron de color con preocupación. Habrán pedido refuerzos. La voz del coronel Rivera crepitó en el intercomunicador. El doctor Chen, tenemos problemas más graves. Nuestros sensores de largo alcance acaban de detectar 6 naves NX más entrando al sistema. Por su aspecto, son porteadores pesados. Sara sintió que se le encogía el corazón. Las defensas de la estación apenas resistían contra 3 naves. 9 las abrumarían en segundos, pero la expresión de Cal se volvió pensativa. Doctor,
Dijo que su escáner detectó un campo electromagnético alrededor de los parásitos. Sí, parece que así es como mantienen su conexión neuronal con el anfitrión. Sara obtuvo los datos. ¿Por qué? Porque las naves NX usan blindaje electromagnético para protegerse de la radiación solar. Si pudiéramos modificar la frecuencia del escáner. Sus ojos plateados se encontraron con los de ella. Podríamos interrumpir todos los parásitos en el rango simultáneamente. Era un plan desesperado, pero Sara sintió una oleada de esperanza. Esto era lo que mejor hacían los humanos, improvisar soluciones con lo que tuvieran a mano. Tendríamos que aumentar la intensidad de la señal en varios órdenes de magnitud. La red principal de comunicaciones de la estación. El doctor Martínez sugirió unirse a ellos en la consola. Si la reutilizamos como amplificador, tendríamos que bajar nuestros escudos para hacerlo. Rivera señaló entonces que mejor trabajar rápido. Sara ya estaba modificando el escáner. Frecuencia de salida. Acá necesito que me digas exactamente cómo se sintió esa retroalimentación emocional cuando sobrecargaste los parásitos en tu hermana mientras Cal describía la resonancia emocional específica que había expulsado los parásitos. Sara la tradujo en patrones de longitud de onda. Fue un trabajo delicado hecho más difícil por el constante cierre de la estación bajo fuego enemigo. Escudos al 40%. La IA anunció brecha completa en la contención de emergencia de cubierta que sostiene. Las nuevas naves están tomando posiciones de ataque. Rivera informó: lo que sea que vayas a hacer, hazlo rápido. Las manos de Sara estaban firmes mientras hacía los ajustes finales. Necesito que proyectes esas mismas emociones de nuevo. El escáner las amplificará junto con el pulso electromagnético. Podría matarlo. Martínez protestó por atención neurológica. Lo haré, Cal dijo. Firmemente, mi gente ha vivido bajo el control de estos parásitos durante demasiado tiempo. Mejor morir tratando de liberarlos. Sara tomó su mano. Nadie muere hoy. Logró sonreír. Confía en el ingenio humano. Recuerda que había modificado el escáner para obtener energía directamente del núcleo de la estación, enrutándola a través de la matriz de comunicaciones. En teoría, crearía un impulso en cascada de perturbación electromagnética y retroalimentación emocional amplificada. Afecta a cada sitio paró dentro del alcance de la estación. En teoría. ¿Está listo?, le preguntó a Cal, quien se había posicionado cerca del escáner modificado. Él asintió, cerrando sus ojos plateados desconcentrado. Recuerda, si esto funciona, habrá miles de Nexi repentinamente descontrolados ahí afuera. Algunos aún pueden ser hostiles. Nos ocuparemos de ese problema cuando lo alcancemos. Sara dijo: Coronel, prepárense para bajar los escudos en mi señal. La cubierta se cerró de nuevo cuando otra explosión golpeó la estación. Las luces de advertencia parpadearon en rojo en cada superficie. Los escudos al 20%, la IA informó un fallo crítico inminente. Ahora o nunca, dijo Rivera con gravedad. Sara respiró hondo. Bajó los escudos iniciando el pulso en 3, 2, 1. Las luces se atenuaron cuando la energía se redirigió a la matriz de comunicaciones. El rostro de Cal se contorsionó en concentración y Sara sintió el roce familiar de su proyección emocional. Pero, amplificado 1000 veces por sus modificaciones, el pulso se disparó hacia afuera en una onda visible de energía electromagnética en la pantalla táctica. Sara vio cómo se expandía para abarcar las 9 naves NX. Por un momento no pasó nada. Luego todas las naves se detuvieron. Los canales tácticos estallaron en voces confusas, algunas enojadas, otras asustadas, todas repentinamente libres de control parasitario a través de la ventana de observación. Sara pudo ver formas oscuras siendo expulsadas de las naves Nexi al espacio, los parásitos huyendo de sus anfitriones. Funcionó, suspiró, apenas atreviéndose a creerlo. Se giró para encontrarlo desplomado sobre la consola, sangre goteando de su nariz. Sus escamas se habían vuelto de un peligroso tono gris. «Emergencia médica», espetó. Corrió a su lado. «Necesito un equipo de trauma en el centro de comando ahora». Mientras trabajaba para estabilizarlo, los canales tácticos continuaron zumbando con actividad. Las tripulaciones Nexi estaban recuperando el control de sus naves, tratando de entender lo que había sucedido. Algunos ya estaban solicitando atracar en la estación. El doctor Chen, la IA, interrumpió. «Detecto un movimiento inusual de los organismos parásitos expulsados. Parecen estar congregándose». Sara levantó la vista de su paciente justo a tiempo para verlo a través de la ventana de observación. Los parásitos se estaban uniendo, fusionándose en una sola forma masiva que pulsaba con una luz interior y estaba creciendo. «Dime que alguien más está viendo esto», Martínez dijo en voz baja. La masa parásita fusionada ahora era más grande que cualquiera de las naves Nexi.
Su superficie ondulaba con patrones que dolían de mirar y algo en su forma parecía definir la geometría normal. Está revelando su verdadera forma. Cal susurró, recuperando la conciencia. La mente colmena es más de lo que imaginamos. La cosa en el espacio giró lo que podría haber sido un sensor de atención hacia la estación y en ese momento, Sara se dio cuenta de que liberar al NX había sido la parte fácil. La verdadera lucha, la que determinaría el destino de ambas especies, apenas estaba comenzando. Consígame un canal con el comando de la Tierra. Ordenó y averiguó si alguno de nuestros dos recién liberados amigos NX de ahí afuera saben con qué demonios estamos lidiando realmente, fuera lo que fuese esta entidad, fuera cuál fuese su verdadero propósito. Sara sabía una cosa, la humanidad en NX la enfrentaría junta. Después de todo, nada. Las especies unidas se parecen a un enemigo común, especialmente uno que había estado moviendo sus hilos todo el tiempo. Sara se paró frente a los capitanes NX reunidos en la sala de conferencia principal de la estación de investigación Omega 7, tratando de no mirar fijamente a la enorme entidad que colgaba inmóvil en Space SP, más allá de las ventanas de observación. Habían pasado 15 horas desde que los parásitos se fusionaron y en ese tiempo la criatura no había hecho más que mantener su posición imposible, desafiando tanto la física como la comprensión de lo que estamos viendo. Explicó, señalando la pantalla holográfica de los datos de su escáner. Es una conciencia colectiva que ha existido mucho más tiempo que cualquiera de nuestras civilizaciones. Cal, todavía pálido pero de pie, tradujo sus palabras al dialecto formal NX, aunque la mayoría de los oficiales entendían el inglés estándar. El protocolo exigió traducciones oficiales durante los procedimientos militares. Su hermana Aura estaba a su lado. Sus rasgos perfectos, atormentados por el recuerdo de su posesión, los parásitos no eran solo controlándonos. Ahora añadió sus escamas doradas. Dede con agotamiento. Nos estaban preparando, cambiando nuestra sociedad a lo largo de generaciones. Preparándote para lo que preguntó el coronel Rivera. La respuesta vino del primer capitán Van. Su armadura ceremonial aún conserva las cicatrices de su violenta liberación del control parasitario. Cosecha. La palabra cayó como una piedra en la habitación silenciosa. Nos estaban cultivando, haciéndonos anfitriones perfectos. La supresión de la emoción. El impulso de simetría para que no fuera evolución cultural, sino domesticación. Sara trajo nuevos datos en la pantalla holográfica. Los parásitos modificaron la biología NX durante siglos, alterando gradualmente tu arquitectura neuronal. Pero no tuvieron en cuenta la aparición de empáticos como Cal. Elvin fue una mutación inesperada, una que podía detectar y resistir su influencia. Y ahora que los hemos expuesto, Cal dijo que habían revelado su verdadera forma. La pregunta es ¿qué están esperando? Como en respuesta a sus palabras. La entidad pulsó con luz interior. Los sensores de la estación gritaron con nueva energía de datos. Spike Martínez llamó desde su estación de monitoreo. Está transmitiendo algo. El sonido que llenó sus mentes. No era audio, era puro concepto antiguo y vasto. Sara sintió que sus rodillas se doblaban cuando la comprensión inundó su conciencia. A su lado, los oficiales de NX reaccionaron de manera similar, sus escamas cambiando en patrones de angustia. Las estrellas sobre la corvisada susurraron. No son solo parásitos, son exploradores. A través de la transmisión psíquica, Sara lo vio todo. La entidad era parte de algo mucho más grande, una conciencia cósmica que se movía entre galaxias, sentando mundos con su descendencia. Estos exploradores encontrarían especies prometedoras, guiarían su desarrollo durante milenios y cuando los anfitriones estuvieran debidamente preparados, llegaría el cuerpo principal. Sara terminó el pensamiento. ¿Cuánto tiempo? 37 horas. Ora dijo, interpretando la transmisión. Ese es el tiempo hasta que su padre llegue a nuestro sistema. Luego tenemos 37 horas para encontrar una manera de detenerlo. Sara se volvió hacia los oficiales reunidos. Los parásitos subestimaron a la humanidad porque no éramos parte de su plan. Se enfocaron en el NX. Nunca consideraron que una alianza entre nuestras especies podría ser su perdición. ¿Qué podemos hacer contra algo que el antiguo Martínez pidió? Tan poderoso. ¿Podemos hacer lo que los humanos siempre han hecho? Sara dijo firmemente, adaptándose, improvisando y lo más importante, sorprendiéndolos, miró a Cal. Dijiste que los parásitos no podían manejar una fuerte retroalimentación emocional. ¿Qué pasaría si pudiéramos convertir eso en un arma a escala estelar? Los ojos plateados de Cal se abrieron mientras la seguía pensando que la resonancia empática que los expulsó se combinó con la tecnología humana. Se volvió hacia su hermana Aura.
Los escudos electromagnéticos de la flota NX podrían modificarse como lo hiciste con la matriz de la estación. Ora terminó su entrenamiento militar interactuando con la posibilidad táctica, pero se amplificó a través de múltiples naves creando una red en cascada de disrupción emocional y electromagnética. Sara asintió, lo suficientemente grande como para afectar incluso algo de ese tamaño. El capitán Ben dio un paso adelante. La flota Nexi necesitará tiempo para coordinar tal maniobra y tendremos que acercarnos mucho. Déjenos eso a nosotros, dijo Rivera. Las naves humanas son más pequeñas y maniobrables. Podemos interferir. Mantengan esa cosa ocupada mientras se posicionan. Sara sintió una oleada de esperanza mientras los humanos y NX comenzaban a trabajar juntos, compartiendo conocimiento táctico y experiencia técnica. La entidad había pasado siglos manteniendo separadas a sus especies, sin imaginar nunca que podrían unir fuerzas. Ese sería su primer error. Pero si Sara tenía algo que decir al respecto, no sería el último. Hay algo más, dijo Cal en voz baja mientras los demás planeaban algo en esa transmisión. Un miedo tan antiguo como poderoso. Temen que podríamos convertirnos. No solo los humanos son NX, sino lo que podríamos lograr juntos. Sara observó la cooperación que se desarrollaba a su alrededor, el ingenio humano combinándose con la precisión NX, dos especies que encuentran fuerza en sus diferencias en lugar de la perfección en la uniformidad. Tal vez eso es exactamente en lo que deberíamos convertirnos, dijo la entidad. Pulsó de nuevo, tal vez sintiendo su desafío. Pero esta vez nadie se inmutó ante su transmisión. Tenían trabajo que hacer. Sara miró a sus improbables aliados, humanos, científicos NX y guerreros, todos unidos contra una amenaza común y sonrió. Los parásitos habían intentado crear un orden perfecto. En cambio, habían creado la resistencia perfecta. La flota NX humana combinada se movió en formación cuando las primeras ondas de distorsión aparecieron en el borde del sistema solar. Sara observó desde el centro de comando de la estación de investigación Omega 7. Sus interfaces de escáner modificadas mostraban lecturas de energía que desafiaban la física convencional. La entidad principal está llegando. Cal anunció, sus ojos plateados fijos en la anomalía espacial que crecía ante ellos. Todos esos siglos de preparación que llevaron a este momento. 27 naves colgaban en el vacío. 15 cruceros NX dispuestos en un patrón geométrico preciso, sostenidos por 12 naves humanas que se lanzaban entre ellos como agujas plateadas que enhebraban una red invisible. Cada uno había sido modificado con la tecnología de resonancia de Sara, listo para crear la onda de retroalimentación emocional electromagnética más grande jamás intentada. Todas las naves, reporten listas. Aura anunció desde su estación táctica. Sus escamas doradas brillaron bajo la iluminación de emergencia, mientras ella coordinó la resonancia emocional de la flota NX. Cámaras cargadas al máximo. Naves humanas en posición. Rivera confirmó, listas para comenzar. Interferencias. En su marca, la distorsión del espacio-tiempo alcanzó su crescendo. Algo emergió. Algo que hizo que la entidad Scout fusionada pareciera diminuta en comparación. Se desplegó como una flor hecha de geometrías imposibles. Cada pétalo era más grande que un planeta. Su superficie resuena con patrones que duelen de comprender. Madre de las estrellas. Martínez susurró. La conciencia de la entidad rozó sus mentes. Antigua y vasta más allá de toda medida. Sara sintió su sorpresa al encontrar a sus scouts expuestos. Sus anfitriones cuidadosamente preparados se armaron contra él. Luego llegó su ira y su hambre. Ahora Sara ordenó a las naves humanas que entraran en acción. Sus motores se encendieron mientras ejecutaba maniobras que habrían destrozado las naves NX. Bailaron a través de las entidades, alcanzando zarcillos que atrajeron su atención, convirtiéndose en objetivos mientras los cruceros NX más grandes se movían a sus posiciones de ataque final. La onda de resonancia primaria cargándose, informó Cal, 70% 880. La entidad golpeó a 3 naves humanas. Se desvanecieron en ráfagas de luz mientras la realidad misma se deformaba a su alrededor. Pero habían tenido éxito en su tarea. La conciencia masiva estaba completamente enfocada en aplastar a estos molestos NS, ignorando la amenaza mayor hasta que fue demasiado tarde. Se alcanzó la carga máxima. Aura gritó, liberen a todas las naves. La flota Nexi se iluminó como estrellas recién nacidas. El pulso electromagnético se fusionó con el Cal. La resonancia emocional amplificada se multiplicó por 27 naves. Golpeó a la entidad cósmica como un tsunami golpeando una montaña. La fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible por un momento. No pasó nada. Luego la entidad gritó. El sonido no existía en ningún espectro físico.
sino en cada ser. Los que estaban dentro del alcance lo sintieron en su alma. La geometría perfecta de la criatura comenzó a fracturarse. Sus imposibles ángulos colapsaron sobre sí mismos mientras el poder combinado de la tecnología humana y la empatía NX atravesaba sus antiguas defensas. Está funcionando. Sara exaltó. Todas las naves mantienen el campo de resonancia, pero la entidad no había terminado, ya que su forma exterior se desmoronó. Lanzó un último ataque desesperado, una explosión psíquica que amenazó con abrumar a todas las mentes dentro del alcance. Sara sintió que Cal agarraba las manos cuando la ola golpeó a través de su contacto. Ella entendió lo que planeaba hacer. No, ella jadeó. El bucle de retroalimentación podría matarte. Créeme, dijo simplemente y abrió su mente por completo a través de su conexión. Sara sintió todo. Su determinación, su esperanza y algo más profundo, algo que había crecido entre ellos a través de todo lo que habían enfrentado juntos. Él tomó sus emociones humanas, tan libres y desenfrenadas, y las combinó con sus habilidades empáticas para crear algo completamente nuevo. Las matrices modificadas de la estación recogieron su resonancia compartida y la amplificaron. La flota humana, posicionada con tanta precisión, la reflejó y la magnificó aún más. Las naves NX, sus tripulaciones finalmente libres para sentir, agregaron su propia fuerza emocional a la ola. Los ataques de la entidad se hicieron añicos contra este muro de sentimiento puro, no solo emoción, sino conexión, comprensión, unidad. Todo lo que había intentado evitar su forma masiva comenzó a romperse, fracturándose en innumerables piezas que se disolvieron en el espacio-tiempo. Mismo la entidad Scout siguió su forma, cuidadosamente mantenida, colapsando cuando el poder que la sostenía se desvaneció como consecuencia. Sara sostuvo a Cal mientras se recuperaba, ambos observando. Las lecturas de sensor confirmaron lo que ya sabían: la antigua amenaza se había ido, no solo ahuyentado, sino completamente destruido por algo que nunca había anticipado: la fuerza combinada de dos especies que había intentado mantener separadas. ¿Sabes lo que esto significa?, dijo Cal suavemente mientras las tripulaciones humanas y NX comenzaban las operaciones de rescate. Todo cambia ahora, ambas son civilizaciones. Sara sonrió. Bien, necesitan que cambie. Miró las naves trabajando juntas en aura, coordinando con Rivera a los humanos y NX, superando siglos de separación para ayudarnos mutuamente. Miremos lo que podemos lograr juntos. El Consejo resistirá, advirtió. Incluso sin la influencia de los parásitos, hay quienes prefieren las viejas costumbres. Entonces les mostraremos la mejor manera. Sara le apretó la mano. Después de todo eso, es lo que los humanos hacen. Mejor imaginar posibilidades que nadie más puede ver, y ahora tenemos aliados que pueden ayudarnos a hacer realidad esas posibilidades. Como para probar su punto, y el crucero NX ejecutó un rescate perfecto de una nave humana dañada, mientras las naves humanas se movían rápidamente ayudando a estabilizar los sistemas NX dañados. Dos especies trabajando juntas, no a pesar de sus diferencias, sino por ellas. ¿Sabes qué, Cal?, dijo pensativamente. Los parásitos tenían razón en una cosa: deberían haber temido en lo que podríamos convertirnos juntos. Sara levantó una ceja. ¿Y qué es eso?, sonrió, sus ojos plateados reflejando la luz de la posibilidad, algo completamente nuevo. Los sistemas de la estación de investigación ya estaban grabando mensajes, tanto de la Tierra como de Nexar, exigiendo explicaciones, actualizaciones, garantías. Las ramificaciones políticas serían enormes, las implicaciones científicas revolucionarias, los cambios culturales sin precedentes. Pero mirando a la flota combinada, a las tripulaciones que se habían enfrentado juntas al horror cósmico y emergieron más fuertes, Sara sabía que lo enfrentarían de la misma manera que se habían enfrentado la entidad juntas, sacando fuerza de sus diferencias, encontrando unidad en la diversidad en lugar de conformidad. No era el futuro que nadie había imaginado, era mejor y apenas estaba comenzando.